¿Se ve? ¿Sí? Dale. Entonces, como decía, este proyecto que llevo a cabo casi todos los años, el año pasado lo he llevado de una manera distinta y es este que voy a compartir con ustedes. Tiene que ver un poco, siempre me gusta traer esa imagen de la clase de Mafalda, ¿no? Porque yo parto del supuesto de que la clase de lengua extranjera, sobre todo en educación básica, en la secundaria, que es donde yo trabajo, es un lugar donde no se deben enseñar solo palabritas, ¿no? Entonces, con ese detalle yo les traigo esa clase de Mafalda, donde su profesor está muy feliz, muy contenta, diciéndole, ¿no? En clase, feliz y contenta como todos los maestros somos, diciendo que mi mamá me ama, mi mamá me mima, ¿no? Aquella frase recurrente de lo que es la alfabetización, y de repente Mafalda, que es muy crítica, se levanta y le dice, la felicito señorita, veo que usted tiene una mamá excelente, pero al final, ¿no? Vuelve a su pupitre, se sienta y dice, y ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Entonces, partiendo de la suposición de las cosas realmente importantes que tienen que ver con lo que yo entiendo por la clase de lengua española en secundaria, es que viene este proyecto del que algunos conceptos o nociones teóricas tienen un poco que ver y lo orientan, ¿no? Para ponerles en ese marco más o menos de dónde sale el proyecto, la noción de ciudadanía que está en todos los documentos que tienen que ver con educación básica en Brasil, la idea de contextualización sociocultural, que para mí yo lo entiendo como la idea de traer contextos socioculturales más amplios para dentro de la clase, actualidades, cosas que cualquiera de los participantes de la clase, tanto profesores como estudiantes, están viviendo fuera del contexto de clase, es decir, en sus vidas mismas. La idea de lengua en uso, que no se aprende español en clase para usarlo después, pero ya se está aprendiendo español en la clase porque se está usando español en la clase tanto para acceder al mundo como para tener nuevas visiones del mundo, ¿no? La idea de interacción en el aula, que según mi idea en ese proyecto era motivar esa interacción, la idea de participación como aprendizaje en el sentido de entender que a la medida que los estudiantes como más participan, más demuestran que están orientados para aprender, sea lengua española o sea en los contextos socioculturales que estén en juego, la idea de profesional reflexivo, que es aquel profesional que está cotidianamente repensando su práctica, ¿no? La idea de globalización, que por muchos sentidos nos abre espacio para el mundo, pero por otro lado nos traen los problemas comunes, no como estamos vivenciando en el momento, por ejemplo. La idea del profesor que tiene una función social en la clase, sobre todo en la clase de español, porque estamos en un país como Brasil, rodeado de países que hablan español y muchas veces sabemos muy poco de ello. Entonces, la clase de español es como una bandera política también en Brasil. Entonces, en ese sentido, que traigo esa idea, creo que tiene que ver con todos los trabajos que ya han sido presentados esta tarde. Y la idea de lengua como práctica social que ha sido retomada en todos los trabajos también. Entonces, esas son las bases teóricas que me trajeron la idea del proyecto. Bueno, entonces paso directamente a contar cómo fue ese proyecto. Ese proyecto se llevó a cabo en un tercer año de enseñanza secundaria y partimos de la idea inicial de superhéroes, ¿no? Entonces yo les propuse a mis estudiantes que se inventaran un superhéroe para trabajar con los problemas que el mundo estaba viviendo. Entonces nosotros primero levantamos los problemas del mundo en una clase, una puesta en común, ellos dijeron varios de ellos, y enseguida pasamos a unas reglas de cómo nacen los superhéroes, ¿no? O sea, si tienen un origen humano, si es un origen natural, si son esos, son aquellos, es decir, sacamos esto de la Wikipedia misma de cuál es el origen de los superhéroes y a partir de esto ellos tuvieron, después de pensar en los problemas del mundo, comentamos también que los superhéroes surgían para lidiar con los problemas del mundo. Entonces, si hoy día tenemos otro tipo de problemas, ¿qué tipo de superhéroes tendríamos que tener para lidiar con los problemas de hoy día? Entonces, a partir de esto, ellos tenían en grupos, en pequeños grupos, eran como media unos 20, eran 20 estudiantes, ellos formaron 6 grupos y esos 6 grupos tuvieron que no solo crear un superhéroe, pero también dibujarlo. Y todo ha sido propuesta de los estudiantes. La idea era trabajar con textos socioculturales de actualidad que todos vivenciamos. Entonces, a que vean, estos fueron los superhéroes que ellos dibujaron. Es una clase de tercer año de enseñanza secundaria. ¿Vale? Entonces, un grupo inventó Ángel, que fue la superheroína esta 1, que combate la homofobia. O sea,
no fui yo el que inventó los problemas del mundo, fueron ellos los estudiantes que lo trajeron y tiene un poco que ver con lo que decía Susana de la autoría, ¿no? La autoría es de ellos, aunque la propuesta sea mía, la autoría es de ellos. El 2, combate a la homofobia, la supermujer, o sea que es un tema que está en la cabeza de los estudiantes. La de número 3 se llamaba Mujer Arcoíris, combate a las desigualdades económicas y sociales. La de número 4 se llamaba Ajuste, combate a la homofobia y al racismo, que es otro problema que ellos sentían que tenían que tener solución y discusión en Brasil. El 5 es el Doctor Sentencia, que combatía la corrupción, entonces ellos identificaban a Brasil como un país muy corrupto. Y la 6 es la Cangreja Negra, que combate los problemas ambientales. Lo interesante es que todos ellos tenían su origen, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, la Cangreja Negra era una mujer que estaba nadando en la lagoa Rodrigo de Freitas, en Río, de repente se encuentra con polución y tal, esa polución le hace una reacción en el cuerpo y ella se transforma en esa heroína que defiende la naturaleza. Entonces, todo eso es creación de ellos. Además de dibujar, ellos tenían que presentar al superhéroe, ¿tá? Entonces, acá, por ejemplo, la idea del trabajo, ¿no? Entonces, el dibujo y un poco lo que se trabajó en lengua española y con lengua española para hacer este superhéroe. Y el micrófono que va a cada rincón junto con el muñequito de Hugo es la idea de darle voz a los estudiantes, por si no está clara la idea. Bueno, les paso esa de Cangreja Negra también, ¿no? Acá, Cangreja Negra nació en una familia de pescadores en el estado de Río de Janeiro. El 18 de enero de 2000, un derramamiento de petróleo ocurrió en la bahía de Guanabara. Entonces hay toda una idea de dónde surgió esa heroína. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los problemas principales levantados por ellos? La idea de racismo, desigualdades económicas y sociales, y la idea de homofobia, y no fueron las que principalmente ocurrieron en todos los trabajos. Bueno, partiendo de esa idea, ¿no? De qué conocimiento es poder, entendimos que no bastaba solamente que nosotros lidiáramos con estos problemas, pero tenía que estudiar más cosas, ¿no? A partir y con el español, para conocer otras realidades a partir de la lengua española. Entonces nos dedicamos a estudiar un poco otros problemas específicos de determinados lugares que tenían que ver con el mundo también. Sobre todo porque en el tercer año pasamos también a la idea de que ellos salen para el mundo, ¿no? Y el mundo es globalizado, en teoría, ¿no? Y necesitamos conocer ese mundo globalizado. Y tenemos la idea de que una clase de español, en este sentido, que está preocupada con la contextualización sociocultural, no es una clase donde solo se aprenden palabritas. Y es una frase que mis alumnos escuchan todos los días, ya no aguantan más escucharme. Yo digo que la clase de español es mucho más que para aprender palabritas. Entonces, yo les propuse, ya que hablábamos del problema del mundo, ¿qué ellos entendían por globalización? Entonces, cada alumno individualmente ha hecho una definición de lo que entendía por globalización. La hemos recogido, pusimos en común las definiciones y tal, pero luego nos fuimos al libro texto, que era un libro que el gobierno lo distribuía, el libro enlaces, y justamente había una unidad que trabajaba globalización. Entonces, leímos un poco para apropiarnos de lo que era el concepto, y enseguida, después de discutir y ver versiones para el concepto, reformular, yo les propuse un trabajo que llevaría unos 2 meses, que en realidad era un proyecto, que se llamó ¿Y si fuéramos conscientes de los problemas del mundo actual? Todo basado en la experiencia que habíamos hecho antes. Este trabajo tenía objetivos como discutir e informar sobre temas propuestos por el grupo, tener contacto con textos materiales originales en lengua española, conocer la realidad de países específicos, tratar temas de actualidad, consultar periódicos, trabajar conocimiento de varias áreas, usar el apoyo, textos materiales, etcétera, etcétera, hablar en lengua española 3 a 5 minutos a partir de los textos y materiales, haciendo una presentación, juzgar la confiabilidad de una fuente de investigación, investigar en español, ¿no? ¿Qué debe contener cada trabajo? Entonces, para ubicarlos en el mundo debía de haber un mapa, un panorama del país, el aspecto sociocultural, algo de historia relativo a esto, ¿no? Y entonces nos dedicamos a hacer este trabajo a partir de elecciones de los estudiantes sobre los problemas del mundo que ellos consideraban que querían saber. Entonces, nada fue propuesto por mí. Lo que yo propuse fue el trabajo, los asuntos vinieron de ellos teniendo en cuenta que eran problemas del mundo. Entonces, un grupo quiso estudiar la crisis en Venezuela, el otro la homofobia en México, que me pareció bien interesante porque, ¿no? México, ¿no? Distante de acá y fue elección de ellos. La xenofobia en Estados Unidos, el racismo en Noruega, que yo jamás hubiera pensado en Noruega. La primera vez que hice un proyecto semejante, yo les daba para investigar sobre países de lengua española. Y después entendí
que esto no bastaba, que ellos querían saber más cosas. Entonces yo liberé para países de cualquier parte del mundo y salió Noruega. El hambre en El Salvador y Guatemala y las mejores universidades de América Latina. Todo eso eran cosas que ellos querían estudiar. Esto, para que tengan una idea, es la práctica de clase. Mis queridos estudiantes y yo en el aula de informática mientras participábamos de ese proyecto que llevó unas 2 o 3 semanas de investigación en línea, en clase y reuniones y tal antes de las presentaciones. Están muy contentos, no solo porque foto, pero les dije también. Bueno, antes de las presentaciones voy corriendo porque si no, no, el tiempo se va. Antes de las presentaciones yo les hice una clase anterior para saber si estaba todo de acuerdo con lo que el trabajo tenía que tener. Entonces, cuál era el tema, el título, cuál era la justificativa para la elección. El trabajo tiene un mapa, el panorama, o sea, para hacer checklist, ¿no? Como se dice, si todo estaba de acuerdo. ¿Qué han descubierto sobre el asunto después de la investigación? Porque la idea era construir conocimiento conjunto. ¿Cuáles son las principales referentes, fuentes utilizadas? ¿Y cuál es la relación entre el tema del trabajo y la realidad actual de Brasil? Porque no estamos solo en la clase de español, ¿no? La clase de español está en el mundo, Brasil está en el mundo, hay relaciones y tal, y ellos tenían que pensar un poco en estas relaciones. Esto todo, que llevó un mes y pico, ¿no? Casi 2, resultó en estas presentaciones donde los podemos ver felices, presentando tranquilamente en lengua española, y lo más interesante es que las presentaciones motivaron preguntas formuladas por ellos, no preguntas formuladas por mí, porque cada grupo que presentaba, es decir, surgían preguntas de curiosidad de los estudiantes. También traje algunos invitados para ver y les gustó bastante y tal. Bueno, conclusiones, ¿tá? Ya me encamino. Y bueno, ¿por qué resulta interesante tratar temas socioculturales relevantes en la clase de español? Yo, por mi experiencia, por mis experiencias de este proyecto que hago hace algunos años, ¿vale? Yo me doy cuenta de que a lo largo del proyecto, además de entender temas fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía, uno de los objetivos fundamentales de la educación básica, los estudiantes hicieron del español la lengua para interactuar en clase, porque ellos hablaban entre sí en español, tal como yo hablo con ellos en español, y escribían, ¿no? En español también. Entender contextos socioculturales conocidos y poco conocidos, porque algunos tenían nociones, ¿no? Pero tenían curiosidad para desarrollar, ¿no? Estos conocimientos. Desarrollar por medio de las investigaciones que hicieron y puestas en común opiniones informadas, que es otra competencia importante en la educación básica, sobre todo en un mundo que vivimos con una gran, digamos, movida con eso de las fake news y tal. Entonces una opinión es mucho más que una opinión informada, tiene mucho más valor, ¿no? Ubicarse y ubicar al otro, transformando su manera de verlo para quizás poder cambiar el mundo, ¿no? No cambiar el otro, sino cambiar el mundo a partir de la visión sobre el otro, que no debe de ser una versión estereotipada ni nada semejante. Y eso se hace a partir de la investigación que se ha hecho por medio de la lengua española. Ya me voy encaminando hacia el final. Si nos quedan tiempo, hacemos una linda discusión, pero me gustaría terminar con esta frase de Jorge Torres Santomé, ¿no? Que todo proceso educativo, me corta porque Cristina está aquí arriba. Todo proceso educativo debe ser pensado para favorecer el desarrollo de todas las dimensiones de la personalidad de cada estudiante, pero esta tarea se lleva a cabo en el contexto de una determinada sociedad en la que ejerce su ciudadanía. Es por ello que he hecho, no sé, es por ello que preciso contemplar el currículum como una selección de la cultura realizada con el fin de posibilitar la comprensión del pasado y el presente de dicha comunidad y de sus lazos e interacciones con el resto de la humanidad. Entonces lo que quise mostrarles es justamente un poquito de la propuesta de lo que era este simposio, ¿no? Que la idea de nuevas propuestas para trabajar, no tan nuevas, pero llevar a cabo aquello que funciona, porque como digo, hay muchos desastres, ¿no? Relativos a enseñanza, y creo que la idea, lo que necesitamos sobre todo para marcar nuestro lugar como profesores de español en la escuela, en la educación básica, en Brasil, en donde sea, justamente mostrar, como todos han hecho acá, experiencias que tienen sentido
y que fueron consideradas satisfactorias por aquellos que las desarrollaron. ¿tá? Después yo hice una evaluación con los alumnos y les gustó bastante, pero no necesitaba que me dijeran, yo pude ver a la hora de las presentaciones. Entonces al final solo comparto la bibliografía básica, ¿no? De las referencias que tengo, entre ellas está la profesora Marcia Paraquet, ahí está, mi orientador de doctorado Pedro Garcés también, los documentos de Brasil, y mi tesis, por si acaso también hablo un poco de eso, está disponible en el sitio de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Y por eso, por su paciencia, les agradezco. Y acá les dejo, le hice el Lengua Española Interação em Sala de Aula, que es nuestro grupo de investigación, para aquellos que quieran hacer contactos y cambiar experiencias y tal. Cristina y yo estaremos muy disponibles. Muchas gracias y creo que pasamos al momento más interesante, que es la discusión.